Bueno, esto de estar a este lado ellos decían que era mucho más fácil. Creo que es mucho más difícil estar en el lado del que entrevista que del que se deja querer. Bueno, como están grabando, vamos a hacer que el vídeo quede bien y empezar un poco desde el principio. Nada, queríamos daros las gracias en esta nueva edición de Startup Grind Asturias. Un poco como contaba Aurora antes, hay equipo nuevo y equipo que aunque ya no están en el día a día como Alejandro, siguen pendientes de un evento como este, que al final se ha hecho imprescindible en la agenda de tecnología que hay en Asturias. Yo no puedo estar más agradecida por la oportunidad que te dan en Asturias, Aurora lo contaba, de venir a conocer el ecosistema, a conocer las startups y seguir en contacto, que me permitáis estar aquí, que me dejen formar parte del equipo de Startup Grind, y ya la guinda para un día como hoy es poder entrevistar a Diego. Diego, o sea, no lo conocía hasta ahora. Hoy hemos tenido la oportunidad de hablar más con calma y creo que en este mundillo de tecnología muchas veces los CEOs de las empresas son la cara más conocida, y en tu caso creo que ha sido al contrario, ha sido todo una sorpresa descubrir la cantidad de cosas que has hecho. Entonces, bueno, aparte de ser el CEO de Gigas, Diego es asturiano, creo que eso ya lo hemos dicho muchas veces estos días, y nada, creo que vamos a hacer un repaso de tu trayectoria, más que contar aquí el currículum leído del LinkedIn, que es lo que se acostumbra a hacer. Entonces, nada, un poco que nos cuentes desde el principio, de dónde, naciste en Gijón, hasta que ya empiezas a trabajar un poquillo la historia, si eras la típica pregunta de, ¿ya eras un niño emprendedor? Entonces, no sé si... Sí, bueno, lo primero, agradeceros muchísimo el poder estar aquí. La verdad es que para mí es un honor y una alegría el compartir el tiempo con vosotros, y además de un tema que apoyamos desde el principio. La primera vez que me vinieron Alejandro, Aurora, a contar esta aventura, yo dije, emprendimiento y Asturias, las dos cosas que más me gustan, junto con tecnología, pues teníamos que estar aquí, ¿no? Entonces, encantado de haber estado apoyándolo, y después de muchos intentos y de cuadrarlo, pues hoy justo coincidió, o sea que bueno, pues para mí es un placer estar aquí. De mi trayectoria, pues bueno, estudié Teleco. La verdad es que yo creo que sí, desde pequeño sí tuve ahí una inquietud, no sé si emprendedora, pero sí me gustaba hacer cosas, o sea, desde montar un pequeño kiosco en la urbanización para vender los tebeos que ya había leído, o polos que hacía en casa con Coca-Cola y tal, y sacar los primeros dineros, y bueno, y de ahí luego tuve una carrera bastante corporativa, por así decirlo, pues en grandes empresas. Tuve la suerte de empezar mi carrera profesional aquí en Asturias, en Telecable, que para mí, pues siempre lo digo, fue uno de los mejores años de mi vida, y además profesionalmente el mejor máster que podía hacer recién salido de la carrera, cuando no tenía ni idea de nada, y me tocó hacer muchas cosas de muchas áreas, y por lo tanto pues aprender muchísimo. Entonces estuve 5 años aquí, desde el 95 hasta el 2000, que me fui a Irlanda. Allí estuve primero en DMR, en una consultora, trabajando sobre todo para telecomunicaciones. Luego estuve en un operador, en O2, por aquel entonces era parte de British Telecom. Luego salimos a bolsa en noviembre del 2001, se desagregó y luego nos compró Telefónica, y yo dije, bueno, pues esta es mi oportunidad de hacer otras cosas. Ya llevo ahí 5 años y bueno, tuve una primera etapa ahí emprendedora que fue, iba a decir fallida, pero tampoco fue fallida, fue una empresa que montamos y a los pocos meses nos la compraron. Entonces fue como un poco una alegría, porque fue un tema que salió muy bien financieramente, pero que también me dejó ahí con un regusto un poco raro, ¿no? de no haber desarrollado el proyecto. Y en ese momento, pues a finales del 2005, principios del 2006, pues me convence Martin Barsaski, que estaba montando una startup aquí en España, en FON, pues me convence para volverme a España. Ahí estuve 3 años, luego estuve haciendo algo de consultoría también estratégica para otros operadores móviles, empecé en una empresa de IT,
una empresa básicamente española que internacionalizamos, abrimos en México, en Estados Unidos, en Brasil, y a finales del 2010 pues decidimos montar Gigas, y a principios del 2011 montamos Gigas, y lo demás es historia, como se dice, ¿no? Entonces, volvamos al principio de tu etapa laboral. Terminas la carrera y aterrizas en un incipiente Telecable, me lo contabas. Era director general, subdirector general y una secretaria, y tú de becario. Cuéntanos, a ver, ¿cómo es eso en una empresa que ahora es puntera en Asturias, claro, de las pocas que había entonces, de cable en España? Sí, estamos hablando del verano del 95, pues por aquel entonces Telecable prácticamente era una idea, ¿no? Hidroeléctrica del Cantábrico y junto a Gas de Asturias pues habían ido tendiendo, junto con el tendido de gas, aprovecharon para meter canalizaciones donde luego iría la fibra, y entonces pues 3 personas que venían de Hidroeléctrica del Cantábrico y de Gas de Asturias, que era el presidente, el director general y la secretaria, pues dijeron, oye, pues vamos a mirar si aquí hay un negocio y a montar esto. Y entonces dijeron, bueno, pues ya que eran todos ingenieros de minas, dijeron, pues vamos a contratar un becario que sea un teleco. Y ese becario, pues tuve la suerte de ser yo, con lo cual cuando llegué ni siquiera Telecable existía todavía, era la sociedad promotora de las telecomunicaciones de Asturias, o sea, era un tema muy incipiente, hubo que preparar el plan de negocio, buscar partners estratégicos, proveedores estratégicos, inversores, en fin. Era una startup al uso, una startup de verdad, lo que pasa es que, bueno, con unos socios con mucho músculo financiero, primero Hidroeléctrica del Cantábrico, luego se unió Caja Asturias y la Nueva España, pero bueno, empezamos pues como toda startup, o sea, haciendo un poco de todo, trabajando unas horas larguísimas y con muchísimas ganas, con un ambiente buenísimo, lo pasamos estupendamente bien. Y de esos 4 o 5 personas que éramos al principio, pues cuando me fui éramos 300. O sea que fue una experiencia buenísima y además, bueno, pues yo creo que en España un referente. O sea, ningún operador de telecomunicaciones regional captó la cuota de mercado que ha captado Telecable. O sea que una historia de éxito en la que tuve la suerte de participar. ¿Y qué hacías? ¿Cuál fue tu evolución dentro de la empresa? Claro, de ser el primer empleado de Telecable a marcharte ya dejando un equipo de 300. ¿Cómo evolucionas dentro? Bueno, pues al principio, como os decía, nos tocaba hacer un poco de todo, ¿no? Y entonces, después de un poco el plan de negocio, pues, oye, pues ahora qué toca. ¿Cómo un teleco acaba haciendo el plan de negocio de una empresa viendo un director general y un presidente? Bueno, justo ahí entró también un director financiero, luego un director técnico, o sea, empezaba a crecer el equipo, pero bueno, lo primero era el plan de negocio. Entonces yo recuerdo con Javier Cañete, que sigue de director financiero, pues claro, pues él llegaba de nuevo a la parte de tecnología y a mí lo de los planes de negocio también era nuevo, entonces ahí nos enseñábamos mutuamente. Me decía, oye, ¿y esto de los transmisores de fibra óptica y qué es? ¿Y cuántas casas podemos servir con esto? Y yo le decía, ¿y esto del TIR que pones aquí? ¿El BAN qué es? Y entonces, bueno, pues la verdad es que fue una experiencia muy buena. Luego lo que nos pusimos fue a desplegar la red, con lo cual, bueno, pues ahí eran los temas que más importantes, a montar la primera cabecera, la red. Luego, cuando lo teníamos montado, dijeron, oye, y pues aquí tenemos que montar los servicios. Entonces, pues Diego, pues ¿por qué no piensas tú en los servicios tal? Y entonces llevaban los servicios avanzados, ¿no? Que llamamos, que los servicios avanzados era todo lo que no era televisión. Por aquel entonces, voz era un servicio avanzado, a través del cable, internet, etcétera. Y entonces, bueno, pues definieron los servicios y dijeron, oye, pues ahora hay que vender esto. Y Diego, ¿por qué no haces tú la venta a empresas? Y bueno, pues ahí además ya estaba un director comercial, que además está aquí con nosotros, Antonio Retana, que tuve la suerte de que fuera mi jefe, y dijeron, bueno, pues entonces fui pasando de departamento a departamento, y por eso siempre digo que fue el mejor máster que podía haber tenido, ¿no? Porque me tocó un poco aprender de todo, y de hecho luego en mi etapa profesional, salvo en el departamento legal, he trabajado, y en el de recursos humanos he trabajado en todos los departamentos, o sea, técnico, marketing, ventas, regulatorio, financiero. Entonces, bueno, es una suerte, te da un abanico de aprender muchas cosas de muchos temas.
Termina tu etapa en Telecable, que imagino que familiarmente tiene que ser un bombazo que le digas a tus padres: dejo en el 99, 2000 la empresa en la que he trabajado los primeros 5 años. ¿Cómo fue eso de contar en familia, me marcho y paso de irte fuera de España? Un auténtico drama, o sea, el estar en Telecable. En mi casa me decían, ¿pero dónde vas a estar mejor? Si es la mejor empresa de tecnología que puede estar aquí en Asturias, y cómo te vas a ir por ahí. Entonces, bueno, fue un drama, pero yo por aquel entonces sentía, efectivamente, había aprendido muchísimo y había crecido muchísimo la compañía y yo profesionalmente con la compañía, pero que necesitaba hacer otras cosas, que quería, el último año pues me tocaba a mí casi más formar a gente que aprender yo, ¿no? Estábamos creciendo tan rápido todos los días, todas las semanas incorporaba gente nueva y pues me dedicaba más a formar. Y yo por aquel entonces, que tenía 26, 27 años, digo, hombre, yo todavía no estoy para formar, yo estoy para que me formen a mí a aprender. Y bueno, pues me surgió una oportunidad en Irlanda. Además me apetecía mucho pasar unos años fuera de España y tener una experiencia internacional. Y la verdad es que pasó rapidísimo. O sea, tuve una propuesta, me tiré la manta a la cabeza y ¿Por qué te decidiste por Irlanda? Bueno, en aquel entonces, a ver, a nivel de idioma, pues más o menos me defendía con inglés, entonces dije, oye, pues Irlanda o Inglaterra son los sitios de salir fuera naturales. Había estado en Irlanda, me pareció un país extraordinario, la gente muy similar a los asturianos, o sea, una cultura celta, gente muy divertida, muy abierta. Me pareció un sitio muy bueno. Por aquel entonces era el tigre celta, estaba creciendo a unos ratios espectaculares, pues pasó en pocos años de ser uno de los países casi más pobres de Europa occidental a ser el más rico junto con Luxemburgo. O sea, tuvo un crecimiento exponencial, mucha empresa de tecnología, una población muy joven. Por aquel entonces, estamos hablando del año 2000, como la mitad del país tenía menos de 25 años, o sea que era, bueno, pues un sitio divertidísimo para vivir y profesionalmente pues para hacer muchas cosas. Entonces, avión para Dublín, ¿y qué haces allí? ¿De qué trataba tu primer trabajo allí? Pues el primero en DMR, que era, bueno, aquí se les conocía mucho. DMR era una consultora pues que había crecido muy fuerte y tenía mucho posicionamiento en telecomunicaciones. Después se convirtió en Everis, que seguramente os sonará más que DMR. DMR era una consultora canadiense, y entonces, bueno, pues a mí aquí se conocía mucho. En Irlanda realmente estaban empezando. Y me volvió a pasar un poco lo mismo. En DMR tenía una práctica de IT que era bastante fuerte y de industria, y querían montar la práctica de telecomunicaciones. Y entonces contrataron a una persona que era más de negocio. Dijeron, oye, pues necesitamos a un técnico y alguien que tenga también un poco skills de consultoría de negocio, y ahí empecé yo. Entonces, bueno, pues empezamos a generar clientes y tal, y uno de esos clientes fue precisamente O2. Entonces entré en el cliente y, bueno, pues surgió una oportunidad de trabajar inicialmente en el departamento de marketing de O2, porque quería montar una nueva área de viabilidad de nuevos productos, etcétera. Y bueno, pues me encantaba el tema. En móviles, en el 2001, pues estamos hablando que empezaba a crecer una auténtica barbaridad. Allí por aquel entonces pues solo había, cuando yo me uní a O2, que era Digifone, todavía no se había renombrado, pues estábamos hablando de una penetración teníamos por aquel entonces 200.000 móviles en un país de 4 millones de habitantes. O sea, una penetración del 5% o algo así, cuando ahora pues hay una penetración del 120%. Pero fueron los años, pues si recordáis aquellos años, pasamos de un año de que te preguntaban, ¿y tú para qué quieres un móvil? A de repente en 2 años, ¿tú cómo puedes vivir sin móvil, no? Entonces, pues fueron unos años divertidísimos, y es que no había que vender, o sea, no dábamos abasto para sacar
móviles por la puerta y yo estaba en la parte además divertida de montar nuevos servicios en los móviles, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, la primera experiencia de mobile commerce la hicimos nosotros en Irlanda, que fue en el 2001 la venta de entradas de U2 para el concierto que hacían en Slane. Entonces dijimos, pues vamos a hacer una prueba, vamos a poner aquí, no me acuerdo cuántas eran, pues 1000 de las entradas a disposición en el móvil y tal. En más o menos 2 minutos y medio se agotaron todas las entradas. Fue una experiencia tremenda. Yo ahí me gané muchos amigos porque 30 segundos antes de que se hiciera público pude meter a algún amigo que compró su entrada para el castillo de Slane para ver a U2, con lo cual también me vino bien. Y a partir de ahí, pues la empresa con la que hicimos un piloto. A mí, además, desde aquel entonces, a mí me gustaba mucho trabajar con startups, ¿no? Yo, como estaba en nuevo producto, pues yo decía, aquí en la casa nos cuesta mucho innovar, vamos a ver empresas pequeñitas, y por aquel entonces este piloto de mobile commerce lo hicimos con una empresa muy, muy pequeña, que luego se convirtió en el líder en mobile commerce de todo el mundo, ¿no? Y yo aposté por ellos, le dije, oye, pues me gusta, pues vamos a hacer esta prueba y tal. Luego, incluso desde O2, pues incluso invertimos en algunas startups. Yo, ya viendo esto, digo, joder, hemos sido el trampolín de esta compañía, pues los próximos, oye, yo te contrato, soy tu conejillo de Indias, me utilizas como referencia, pero tomamos también una participación en la compañía y si las cosas van bien, nos van bien a todos, ¿no? Entonces fue una etapa muy buena, y luego eso derivó a montar un equipo de estrategia. O sea, al final, viabilidad de nuevos productos, fui cogiendo más cosas, pues pricing, por ejemplo, todo el tema de precios, de tarifas, que empezó a ser un poco bastante importante, pues me lo pasaron a mí. Luego temas regulatorios también. Bueno, fue creciendo eso y al final se convirtió en el departamento de estrategia, y en principio de Irlanda, pero luego decían, oye, pues tú que sabes de mobile commerce, pues para toda Europa. O montamos los primeros hotspots comerciales de Europa en un par de hoteles de Dublín, pero vamos, esto era yo yendo ahí a explicarle al del hotel. Por aquel entonces ni siquiera se llamaba Wi-Fi, que se llamaba wireless LAN, y yo explicándole, no, es que los ordenadores, si les metes una tarjeta y haces unas cosas, se pueden conectar a internet. Era un tema complicadísimo, pero bueno, luego llegó Intel, lanzó el Centrino, y entonces Wi-Fi ya en todos los portátiles, y yo le dije a Intel, oye, pues ¿por qué no nos ayudas a lanzar esto? Pues yo te pago de los hotspots. Y dije, pues perfecto, y lanzamos entonces en 30 hoteles en Irlanda y tal. Y bueno, dentro de grandes corporaciones, pero a mí lo que siempre me gustó fue esta vidilla, ¿no? Y el cogerte, incluso internamente. Yo, cuando presenté a la consejera delegada, pues es que vamos a montar un tema de wireless LAN, y dice, ¿pero qué es esto? Pero si esto es un tema de IT, si esto es para conectar los ordenadores, ¿qué tiene que ver esto con los móviles, con nosotros? No, pero en el futuro pues van a tener una importancia, y yo creo que en algún momento, quizás en algunos móviles haya wireless LAN. Y dice, ¿cómo va a haber wireless LAN? Y entonces, bueno, pues convenciendo en tal, bueno, ¿y por qué no me das 20.000 euros y hacemos una prueba? Y entonces, pues vale, venga, pues haz una prueba. Y entonces yo iba al departamento de IT, oye, necesito montar un hotspot en el Shelburne, en Dublín. Ah, vale, pues entonces tenemos que montar un radioenlace y una torre y un enlace de E1, que son 2 megabits por segundo y tal. Y le digo, ¿y cuánto nos va a costar eso? Y dice, bueno, pues 100.000 euros más o menos. Y digo, pero si yo quiero cobrar esto a 3 euros la hora, ¿cómo? No, aquí hay que hacerlo para que tenga los 5 nueves, que tenga redundancia y tal. Y entonces había otra empresita que estaba lanzando hotspots, pues con un router muchísimo más barato, que conectaban a un cable ADSL y tal. Y dije, oye, pues entre una cosa y otra, en fin, podemos hacer algo. Y entonces ahí, pues por ejemplo, tomamos una participación de esa compañía e hicimos una especie de spin-off, y que lo hicieran ellos, ¿no? Porque si no, no salía rentable. Pero bueno, historias así que me fui metiendo y que fueron muy divertidas. Y ya no sé ni qué me habías preguntado, la verdad. No sé, yo creo que te dije Dublín o Irlanda y has cogido carrerilla. Bueno, antes nos comentabas que tienes como periodos de 5 años en 5 años
ya sea en los trabajos o incluso en los países. Fue precisamente en Irlanda donde montaste esa primera empresa que dices que te sabe a poco, a pesar de que yo creo que a la mayor parte de los que montan empresas, startups, hacer un éxito a los 6-7 meses no les sonaría mal. No sé, algunos de ellos. Cuéntanos un poco, creo que es muy técnico, no sé si... Bueno, es un poco técnico, pero tampoco... uno de los temas que lleva al final el Nodos también eran los temas de espectro radioeléctrico, que es un tema extremadamente aburrido y árido, pero que a mí me apasiona, me gusta mucho. El espectro radioeléctrico son las frecuencias que utilizan los móviles, ¿no? Entonces, bueno, pues me sé todas las frecuencias, yo os puedo, si me decís un aparato, yo os digo en qué frecuencia opera, desde un microondas a un móvil, a lo que sea. Y entonces... salían a subasta, esto todo sonará a las subastas de tercera generación, pues que, por ejemplo, las más famosas, las de Inglaterra y Alemania, cada licencia se pagó más o menos a 5.000 millones de euros, o sea, estamos hablando de unos activos que no vemos, pero que tienen un valor muy importante. Entonces, llegó un momento que sacaron a subasta las licencias de trunking, y las licencias de trunking son básicamente los que utilizan el radiotaxi para hablar, los walkie-talkies estos. Entonces, bueno, eso no tiene mucho valor porque son comunicaciones de poco alcance y además no se puede hacer handover, que es un tema técnico, pero que básicamente es muy fácil porque es pasar de una estación a otra sin que se te corte la llamada. Y en ese momento lo sacó el gobierno irlandés y le quitó la restricción del handover. Entonces, claro, sin la restricción de que no se pudiera hacer handover, era una licencia de móvil. Y además en una frecuencia muy baja, que lo que tienen las frecuencias bajas es menos capacidad, pero mucha cobertura. Tú pones una estación, un par de estaciones bases y cubres Dublín. Entonces, era un tema muy interesante. Pero como era un tema que no iba con los operadores móviles, yo de hecho lo presenté en O2, le dije, oye, aquí tenemos una oportunidad para montar un servicio de banda ancha inalámbrica que puede tener un valor importante y yo creo que van a salir casi al precio de reserva. No, esto no tiene nada que ver con nosotros, y esto es para el radiotaxis y para la policía. No. Y bueno, yo ya estaba efectivamente acabando mi ciclo, además justo llegó y compró Telefónica la empresa, y entonces dije, bueno, aquí las cosas van a cambiar, y dije, pues me salgo. Y entonces convencí a unos cuantos amigos a que pujáramos por este espectro. Y además se daba la casualidad de que lanzaban dos bloques, y con los dos bloques juntos tenías, por así decirlo, o sea, tenías 3 veces la capacidad, con lo cual sumados tenían mucho más capacidad que separados. Y entonces yo dije, esto va a salir al precio de reserva, y además al que compre el otro le va a interesar comprarlo. O sea que si el negocio va mal, pues siempre tendremos ahí una vía. Entonces les convencí. Y entonces nada, pues el precio de reserva, me acuerdo perfectamente, eran 100.000 euros y pujamos 106.875. Yo dije, esta es una cifra. Y entonces, bueno, pues entre Guinness, ¿cómo se decide? Sí. Bueno, pues efectivamente, entre Guinness, vamos, literalmente. Y entonces, bueno, pues pujamos eso, y era una puja sobre cerrado, y el 28 de diciembre, que a nosotros nos hace mucha gracia, allí no tiene ninguna connotación, porque ya sabéis que es el 1 de abril, ¿no?, el Día de los Inocentes, pero el 28 de diciembre se abrieron los sobres, y nosotros ganamos ese bloque, y el otro pagó como unos 600.000 euros por el segundo bloque. Y entonces, bueno, pues nos pusimos a montar el plan de negocio y tal. Y entonces, claro, todo esto generó un poco de revuelo, y entonces, pues los operadores empezaron a decir, oye, pero ¿y esto qué es? No sé qué. Bueno, total, que empezamos a montarlo, y en abril estábamos firmando en el notario en Dublín la venta. 6 meses, 4 meses. Sí, no llegó a 4 meses. Y bueno, lo vendimos por más de lo que habían ellos pagado por el bloque que compraron ellos, con lo cual, vamos, yo desgraciadamente no creo que vea un negocio con un TIR como ese nunca más en la vida, pero a mí me dio mucha rabia también, porque yo ya estaba ya con mi plan de negocio, mis super Excels, ya estábamos ahí, yo ya tenía la ubicación de las estaciones base, teníamos la marca, se iba a llamar Clever Communications, había incluso reservado el nombre en España, porque dije, lo siguiente es España, hay que montar esto, hay que internacionalizarse. Entonces, bueno, pues fue ahí un poco
un tema que se frustró muy temprano, pero bueno, que estuvo muy bien. Bueno, vendes la empresa y en lugar de tomarte unas vacaciones, decides unirte a FON. ¿Cómo fue ese paso de volverte a España? Pues bueno, pues yo la verdad es que no tenía ninguna idea de volverme. Yo estaba ahí encantado, ya tenía toda mi vida montada, además me iban a dar ya el pasaporte irlandés, que yo sí, vamos, yo me siento asturiano, lo llevo me siento muy orgulloso, y irlandés también, ¿no? Lo siento, como pasé unos de los mejores años de mi vida allí. Pero le mandé un correo por aquel entonces, Martin Warszawski, que tiene un blog, y yo le seguía porque tiene un blog muy divertido, muy entretenido cuando escribía, ahora ya escribe menos, pero nada, le mandé, vi lo que estaba haciendo y dije, oye, qué interesante, qué tema más innovador. Y entonces dije, bueno, pues le voy a mandar un correo, porque esto tiene que ver con lo que hacemos nosotros, y igual podemos colaborar. Entonces le mandé un correo, oye, mira, he visto lo que haces, tal. Dije, no me va a contestar, pero bueno, por si acaso se lo mando. Y me contestó al poco y me dice, oye, qué interesante, ¿y por qué no te vienes a Madrid a trabajar conmigo? Le dije, no, yo no tengo ninguna intención, yo estoy montando mi empresa y tal. Bueno, y como sea, que la verdad es que Martín para eso es buenísimo, vendiendo sus proyectos y convenciendo a la gente, pues quedamos un día en París a mitad de camino, y bueno, entre que me convenció y que además justo pues vendimos la compañía, pues dije, bueno, pues vamos a probar. Bueno, yo no sé si todos conocéis a Martin Warszawski. Era uno de los fundadores de Ya.com, que lo vendió por una cantidad muy obscena de dinero a Deutsche Telekom, ¿puede ser? Sí, a T-Online. A T-Online, justo. Creo que... El fundador de Yastel. Y el fundador de Yastel, de FON, y ahora, bueno, de otras muchas empresas, además de inversor en tecnología. Quienes lo conozcáis un poquito sabréis que tiene una fama un poco de entre tirano, genio creativo de los negocios y tal. ¿Cómo fue aterrizar a su lado para ser su segundo? Yo ya sé que son preguntas difíciles porque entiendo que Martín tiene un perfil curioso, pero ¿cómo fue trabajar en FON con él y cómo trabajar con el resto del equipo? Porque muchas veces se habla de la mafia de 20, de gente que salió de allí después a montar otras startups, y un poco de FON ha pasado lo mismo. Quizá la gente es menos conocida o ha aterrizado en startups no tan conocidas, pero muchísima de la gente que salisteis de allí acabasteis montando cosas y todos parece que con cierto éxito. Fue una escuela tremenda, la verdad es que una incubadora de luego otros emprendedores y gente muy buena. La verdad es que se hicieron cosas pues que fueron muy potentes, ¿no? Entonces luego pues hubo gente que creció muchísimo y fue muy bien. A ver, llegar en FON, yo la primera semana pensé que me había atropellado un camión, porque fue una intensidad, y yo había trabajado mucho en otros momentos de mi vida, pero la intensidad que vivimos en FON no la he vuelto a vivir ni la había vivido antes. Para hacer que os hagáis una idea, pues cuando le dije a Martín, al final me convenció, yo todavía seguía viviendo en Dublín, y le dije, bueno, pues venga, vale, sí, tal. Y ese mismo día, pero le dije, oye, pues déjame que organice las cosas, voy a Madrid una semana, luego me tengo que volver. Yo ahí tenía mi casa, tenía todo montado, ¿no? Pues tengo que hacer la mudanza, tengo que vender mi casa, mi coche, en fin, organizarlo todo. Pero bueno, déjame unos días. Me vine una semana a Madrid y no me pude volver a ir más a Irlanda, vamos, un día, pero ir y volver. Entonces fue extremadamente intenso, y desde el momento que le dije eso, ese mismo día, y no os exagero, creo que casi llegó a los 300 emails los que me mandó ese día. Entonces, bueno, pues una experiencia muy, muy intensa. Como toda startup, pues una montaña rusa, pues momentos que estábamos en la cúspide del mundo, que te publicaba TechCrunch y eras como lo mejor de lo mejor, o te invertía a Google, yo estuve pues en reuniones con con uno de los fundadores de Google, con Sergey Brin, o con los fundadores de Skype, o sea, estabas como en la cima del mundo. Y luego volvías a casa y decías, y ahora tenemos que empezar a implantar esto, y tenemos aquí dos
2 chicos de 19 años, que era todo el equipo que teníamos, ¿no? O eso, pues te sacaba TechCrunch y era lo más, y a la media hora se te había caído el servidor y era un drama, y tenías a Martín, vamos, que parecía que le habían cortado las 2 piernas y se estaba desangrando, ¿no? Y entonces, pues estabas en lo más alto y luego en lo más bajo, en el fango ahí, arreglando el servidor o poniéndole pegatinas a routers para ir al SIMO. ¿Podrías contar un poco qué es FON o qué era FON cuando empezó? Sí. No sé si todo el mundo, bueno, la típica fonera que muchos nos acordamos, ya que los que somos mayores. Sí, pues FON era, bueno, y sigue siendo, quiero decir, es una empresa que sigue existiendo y además gana dinero y le va muy bien, y yo estoy muy contento porque sigo siendo accionista y a ver si algún día nos dan una alegría. FON tenía un modelo muy curioso. O sea, ahora se habla mucho de la economía colaborativa, etcétera, etcétera, pero FON ahí fue un precursor, porque lo que dijo es, empezaba a haber wifi en las casas y entonces dice, oye, tú comparte la wifi de tu casa y a cambio tienes acceso a toda la comunidad de los foneros, que se llamaban, que están compartiendo. Entonces, bueno, pues una idea así como muy romántica, ¿no? Compartir es amar y estas cosas así. Al principio teníamos una iconografía, una marca pues como casi revolucionaria, ¿no? Casi comunista, de compartir y de tal. Luego ya nos fuimos corporativizando, obviamente, pero bueno, ese era el modelo. Tú compartes un poco de tu ancho de banda de tu casa y a cambio, cuando estés en un sitio donde hay otro fonero compartiendo, pues entras gratis. Y los que no comparten, pues entonces tienen un hotspot por el que pagan la conexión. Entonces, bueno, pues ahí empezamos primero con unos routers Linksys, que lo que hacíamos era los reflasheábamos, que cuando digo los reflasheábamos los reflasheábamos, o sea, ahí me enchufaba yo con el portátil a configurarle el software y tal, y luego pues ya pues contratamos a un par de becarios, entonces estaban los pobres ahí abriendo la caja, metiendo el nuevo software, pegándole una pegatina, cerrando la caja, y entonces pues ese software era el que te permitía esta compartición. Luego empezaron las cosas a funcionar, tuvimos la primera ampliación ronda de financiación, que ahí levantamos por aquel entonces 18 millones de euros, 21 millones de dólares, que era una auténtica barbaridad. Estamos hablando de diciembre del 2005, a una valoración altísima también, cuando todavía prácticamente no teníamos nada. Entonces dijimos, ¿y qué hacemos con este dinero? Pues hay que abrir por todo el mundo, pero ¿cómo conseguimos que la gente comparta? Porque esto de los routers era muy complicado, les tenemos que meter el software. Bueno, pues fabricamos nuestro propio router y lo regalamos, porque entonces era como lo de internet, todo hay que regalarlo para captar clientes y tal. Y digo, y dice Martín, necesitamos nuestro propio router. Y digo, vale, bueno, pues tenemos que buscar, a ver, tal. Tienes que ir a Taiwán mañana. Martín, si yo ya no es que no haya estado en mi vida en Taiwán, es que no tengo ni idea de hardware, de tal. Necesitamos nuestro router. Bueno, tendremos nuestro router. Esto era como anunciamos la ronda en febrero, como en abril. En septiembre teníamos nuestro router en la calle. Entonces yo me fui a Taiwán sin saber absolutamente nada y pues bueno, pues te buscas la vida. Pues al final encontré a un español que resulta que vivía en Taiwán, que hacía temas similares. Ahí me presentó a unas empresas, fui a ver a empresas, me miraban con unos ojos, ¿qué quieres? Fabricar un router para regalarlo. Sí. ¿Y cuántos quieres? 1 millón. 1 millón de routers, vale. Entonces, bueno, pues al final, pues los routers que nos costaban 80 euros, que se los comprábamos a Cisco con Linksys y tal, pues conseguimos un router que costaba 10, 12 dólares, que tenía casi la misma funcionalidad y además pues nuestra marca y tal, era la fonera. Entonces era un router muy chulo. Ya no teníamos que pegarle pegatinas, ya venía serigrafiado y tal, tuvimos que diseñar el packaging. La verdad es que a mí me encanta todo esto de hacer cosas nuevas, me chifla.
con el packaging, por ejemplo, y claro, y estos hardware, pues necesitamos la marca de CE y de FCC. Aquí fuimos aprendiendo sobre la marcha, y ¿cómo se consigue eso? Pues no sé. Y el packaging, yo me acuerdo un día, el packaging que parece una tontería, joder, lo que nos lleva aquel packaging. Porque claro, le tienes que poner las instrucciones y las marcas de conformidad y los temas regulatorios y los disclaimers y la garantía. Total, que estuvimos como 2 semanas solo con una cajita, pero vamos, que para que os hagáis una idea, yo un día llegué a la oficina por la mañana y le fui al diseñador y le dije, tenemos una rata en el packaging. Esto ya iba a imprenta ese mismo día. Y dice, ¿cómo que tenemos una rata? Sí. He estado toda la noche soñando y cuando me desperté esta mañana vi una errata. Me fui corriendo a la caja y efectivamente teníamos un typo. Y me dicen, no me lo puedo creer. Fue a la caja allí y teníamos ese typo. Entonces, es que yo estaba obsesionado con el packaging y con todo. Pero bueno, nos pasamos un verano muy divertido, muy intenso. Aquel verano no tuvimos vacaciones ninguno y ya os digo, en septiembre lanzamos el router y lo empezamos a regalar. Los inversores que han puesto esos 18 millones y te gastas, o sea, a 12 euros por fonera, 1 millón de foneras, 12 millones de euros para regalar, ¿cómo justificas? O sea, es difícil entender, ¿no? Un poco. En mi defensa, yo siempre fui contrario al regalo. Porque yo le decía a Martín, es que, y bueno, es una norma básica de marketing, ¿no? Pues al final, si regalas algo, la gente no le da valor. Pero más que eso, yo decía, es que si lo regalamos y luego no lo conectan, es que claro, es una pérdida. O igual que nosotros reflasheamos los otros, pues nosotros regalamos lo reflashean, lo utilizan como su router, que les ha salido gratis, y nosotros no tenemos ningún cliente. Entonces dice, tiene razón, pues vamos a hacer la promesa fonera. Y la promesa fonera es que se comprometan a activarlo. Que era una de los scouts. Permite poner. Claro, yo le dije, pues, bueno, pues total, y al final esto fue un debate un poco acalorado. Al final, donde hay patrón no manda marinero, acabamos regalando los routers. Desgraciadamente, pues el ratio de activación no fue el que se podía esperar. Y bueno, pues entonces se empezó a cambiar a otro modelo, ¿no? Entonces dijimos, oye, pues vamos a ir, ¿quién tiene routers en el mercado? Los operadores. Pues vamos a ir a convencer a un operador que haga esto. Y ahí, bueno, pues no sé cómo convencimos a British Telecom. Yo también venía de ese entorno. Conocía a mucha gente en British Telecom, Martín también, al más alto nivel, les convencimos, lanzamos aquel proyecto y eso fue un éxito, porque al final, de la noche a la mañana, pues de repente, por la noche activamos el software remotamente en todos los routers de BT y teníamos, pues pasamos a tener de unos pocos cientos de miles de hotspots por el mundo, unos pocos cientos de miles, éramos el operador de wifi más grande del mundo, a tener de repente 3 millones de hotspots. Entonces ibas en Londres y te saltaba phone por todo, o BT phone por todos sitios. Entonces, bueno, pues yo claramente veía que ese era el modelo a seguir. En ese momento, bueno, pues la compañía quería seguir regalando routers en otros mercados y tal, que a mí yo no lo veía tan que podía tener tanta tirada y bueno, pues yo me dediqué a otras cosas, la compañía siguió y finalmente pues adoptaron el modelo de los operadores y ahora tienen acuerdos con muchísimos operadores. Sí, pero yo recuerdo que Varsavsky se quejaba de que España era casi el mercado más difícil, que en Japón tenía muchísimo éxito porque la gente sí que tenía esta cultura o en ese momento lo adoptaron rápidamente, que con BT, bueno, las negociaciones habían ido bien, creo que fue en NEF, en Francia sí, también sí. Portugal, o sea, estas cosas que vas leyendo. ¿Qué pasó en España? No sé si es Vodafone, bueno, no sé si era Vodafone entonces, Movistar. ¿Qué impedía que en España se adoptara? Porque la fonera es verdad que yo creo que sí. Todos la hemos pirateado en algún momento, sí. Todos hemos dejado de compartir, todo, o sea, el hecho de que decías, sí. De regalarlo, esa es la contrapartida, es que no sientes que... Porque además no solo las regalabas, las enviabas gratis. O sea, yo recuerdo de pedir en el blog de Varsavsky, por favor, mándame una fonera que en Coruña no hay forma de conseguirlo. O sea, que
No sé qué pasó en España. Que María me comentaba que era ella la que había pedido la fonera, que sepáis que a mí me cayeron 4 capones, porque el email inocente de María, ¿y dónde puedo conseguir la fonera en Galicia?, se convertía en un email en mayúsculas. ¿Cómo puede ser posible que no tengamos foneras en Galicia? Y ahí fuimos corriendo a mandar la fonera a María. A nivel de routers, la verdad es que tuvimos muchas foneras en España, incluso veíamos que lo que sí tenía mucho sentido de tener una concentración, o sea, más que no sé cuántos puntos de acceso en España diseminados, decimos, oye, si montamos un sitio donde haya mucha concentración de foneras, pues ahí la gente ya sabe que puede tener conectividad. Entonces montamos, por ejemplo, Chueca Wi-Fi en Madrid y llenamos toda Chueca de foneras, y la verdad es que había una conectividad muy buena. Hicimos muchas actividades. En Londres hicimos un tema muy similar en otro barrio, etcétera. Pero en España, pues la verdad es que nunca se llegó a un acuerdo con un operador. También es cierto, o sea, bueno, pues no conseguimos convencer a nadie. También había mucha historia, ¿no? Ahí Martín venía también de estar en operadores, si recordáis, cuando Yastel arrancó, era como el enfant terrible, ¿no? El chico malo que venía a poner a todos verdes. Entonces, bueno, pues en fin, el equipo no era el más bienvenido en los operadores, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo muchos factores que influyeron. Bueno, termina la etapa de FON, esos que 4 años, 3-4 años. Sí. Sí, ahí estamos en el 2008. Yo tuve ahí una especie de paréntesis en el que me dediqué a consultoría de espectro radioeléctrico para operadores móviles, que me lo pasé genial, haciendo, pues estaban saliendo en países emergentes licencias de 3G, y en países más avanzados empezaban a salir las licencias de 4G y de WiMAX. Entonces, bueno, pues yo estuve en Ucrania, en Inglaterra, en India, en Noruega, en Finlandia, pues preparando planes de negocio para operadores que querían comprar su espectro radioeléctrico, y luego asistiendo a las subastas. Entonces se junta también, pues, la parte de espectro, que me gusta mucho, la parte de business planning, que me chifla. Excel, que sepáis, es mi mejor amigo. Yo llegué a dar el de India, llegué a superar el 1.000.000 de celdas, pero 1.000.000 de celdas escritas por mí en un Excel enorme, que me tuve que hasta cambiar de ordenador porque aquello no iba. Y luego la teoría de juegos, que es un tema que también me apasiona, ¿no? Entonces en las subastas es muy interesante porque hay subastas muy complejas, que tienes que tener una teoría de juegos casi, pues lo que tú vayas a pujar depende de lo que vaya a hacer el contrario, etcétera. Entonces son proyectos muy interesantes, que normalmente duran 2-3 meses, y entonces pues preparas el plan de negocio y luego asistes en las subastas, y es un estrés tremendo, porque ahí los operadores se juegan pues muchos millones de euros, y les tienes que tú recomendar hasta cuánto pueden pujar, ¿no? Con lo cual, pues en fin, gracias a Dios, yo todas las subastas que participé salieron bien, pero bueno, son temas muy estresantes. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, y además temas de muy alto nivel. En Ucrania, por ejemplo, esta era una subasta más sencilla porque era sobrecerrado, pero el precio que pujamos finalmente solo lo conocía el presidente de la compañía, el director de estrategia y un consultor compañero mío y yo. O sea, no había nadie más, y de hecho, cuando ya vas avanzando, pues entonces ya van restringiendo el acceso a la información, y el último mes no me dejaban ni salir del país, porque claro, es que te estás jugando una auténtica barbaridad de dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues fue divertidísimo, y luego, pues bueno, pues ya temas muy intensos, porque te pasas 3 meses trabajando 7 días a la semana, hasta las tantas de la noche, en fin, muy intensos, pero muy divertidos. Y ya luego me surgió el que había sido mi CTO en FON, empezó a trabajar de CTO en una empresa de IT, y entonces me convenció, oye, es que es una empresa familiar y está buscando a alguien que le releve, que tome la dirección general y que expanda la compañía por el mundo y tal. Y bueno, pues al final me
me convencieron y entonces empecé en AGES, en una empresa de IT, pues haciendo, pues eso, llevando la dirección general, y abrimos en Estados Unidos, en Brasil, en México, y ahí pues estuve como 2 años, y justo pues a finales del 2010, como pasan estas cosas en la típica comida de Navidad, pues nos juntamos 4 amigos y empezamos a hablar. Oye, pues nosotros tenemos un problemón porque no encontramos, ¿vosotros sabéis quién da servicios de cloud en España? Joder, pues yo te iba a preguntar lo mismo, pues nosotros tenemos un problema porque contratamos con no sé quién y el servicio es malísimo y no tiene cloud, y claro, lo intentamos hacer con Amazon, pero el soporte es en inglés y mi gente no habla inglés, y entonces, bueno, pues nos fuimos calentando y dijimos, pues ¿por qué no contratamos a 2 chavales y montamos una empresita que dé servicios de estos, montamos una web, y con que nos dé para tener una cena de Navidad y darnos un homenaje todos los años, todos contentos, ¿no? Bueno, pues sí, pues suena bien. Entonces, pues seguimos calentándonos, la comida casi acabó en cena, y ya al final dijimos, oye, esto tiene muy buena pinta. Tiene pinta de que nadie lo está ofreciendo en el mercado, que puede tener mucho tirón. Esto hay que hacerlo en condiciones. Entonces dijimos, si no nos volcamos, esto como hobby, pues sí, igual nos da para una cena o no, pero tiene más chicha de que sea un hobby. Y entonces pues dijimos, oye, pues por lo menos alguno de nosotros tiene que dedicarse a esto. Y dije, oye, pues a mí me apetece. Y esto era pues como el 15 de diciembre, me lo pensé ese fin de semana, y a principios de semana estaba diciéndole a mi jefe que me iba, y el 7 de enero me fui, y el 21 de enero estábamos en el notario constituyendo las Navidades las pasas tranquilitas, ¿no? Dejas empresas, constituyes empresas, compras espectros, fundas empresas. Cuéntanos un poco, porque no sé si la gente sabe que Giabas, o sea, la gente que lo montasteis, todos veníais ya de puestos directivos, en empresas de tecnología, y quizá eso con bastante experiencia ya en la parte de telco. O sea, comentabas alguna vez que eso, de las empresas de hosting viene más de la parte de software, y que no están tan conectadas quizá a las telco. Sí. Entonces, no sé si puedes contar quién era ese equipo, porque sí, pues, los nombres a lo mejor no suenan tanto, pero las empresas claro. Y cómo han evolucionado esas personas, pues sí. Tiene que... Antes hablábamos de canteras, ¿no? Tú hablabas de la mafia de 20, comentábamos la cantera de FON, que ha sido una cantera muy, muy importante. Otra cantera de las más importantes que ha habido en España es la de Ya.com. Ya.com en su día, lo recordaréis, pues fue no solo el portal de habla hispana más grande del mundo, por delante de Terra, sino pues luego se reconvirtió y pasó a ser un ISP que se vendió a T-Online, a Deutsche Telekom, etc. Entonces ahí pues la verdad es que bueno, pues fue un proyecto, aparte de seguramente el más exitoso a nivel financiero, ¿vale? Porque en 18 meses prácticamente una empresa que se invirtieron unos 50 millones de euros, en menos de 2 años se vendió por 550, con lo cual, bueno, pues todavía yo creo que no ha sido superada por ninguna otra, pero sobre todo fue una cantera de gente buenísima. Entonces ahí yo no participé en Ya.com, pero sí en FON coincidimos varios, y entonces de los 4 famosos que os estoy contando de la comida de Navidad, pues 3 eran de Ya.com y yo era el de fuera, y otros 3 habíamos coincidido en FON, ¿no? Entonces todos teníamos ahí vínculos. Entonces era Antonio Sáez, que fue el que empezó a montar Terra en Telefónica, y luego salió de Terra con su equipo, que esto por aquel entonces algunos sonará, pero fue muy sonado porque 21 personas de repente se salieron de Terra y montaron Ya.com junto con Yastel y Martín Barsaski, etc. José Antonio Arribas, que había sido el director de sistemas de Ya.com, luego fue el CTO conmigo en FON y era mi CTO en AGS, y Walter Kobylansky, que estaba en marketing en Ya.com. Entonces, bueno, pues gente con mucha experiencia y con mucho bagaje, sobre todo de Internet y de telecomunicaciones. Y luego, pues al poco tiempo se unió, que nosotros, aunque entró un
un poco después, pero para nosotros es el quinto fundador, Moisés Israel. Que Moisés Israel fue una persona que venía de banca de inversión, sacó Yaste la bolsa, y cuando sacó Yaste la bolsa, pues ahí, si recordáis, en el 2000, lo que estaba de moda era que los banqueros de inversión se metían en empresas de tecnología, ¿no? Entonces, bueno, pues le convencieron para que fuera el consejero delegado de Ya.com. Entonces fue el consejero delegado, que luego vendió la compañía, se quedó con Deutsche Telekom, y entonces, sobre todo, los que habían estado en Ya.com conocían a Moisés, y entonces dijeron, oye, pues Moisés, que sabe de esto, del dinero y de buscar financiación, vamos a comer con él y que contarles lo que queremos hacer, a ver qué le parece. Entonces quedamos con él, se lo contamos, oye, mira, queremos hacer esto, ¿qué te parece? Nos echas un cable con la financiación y tal. Me dice, oye, pues el tema me gusta, ¿y si me uno? Dijo, pues encantados. Y así pues fue el quinto fundador, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que tenemos un equipo A, o sea, un equipo de top. Luego ahora los que quedamos somos tres: Moisés Israel, que sigue siendo nuestro presidente y está part-time, y a nivel ejecutivo pues José Antonio Rivas, que sigue siendo el CTO y el CEO, el que lleva todas las operaciones de la compañía, y yo. Y por el camino, lamentablemente, se nos han quedado dos, también porque cambiamos un poco el modelo de negocio, ¿no? Nosotros empezamos pensando en una compañía, nosotros queríamos, a mí siempre nos ha gustado el negocio de la churrera, ¿no? Entonces, la compañía que se vende sola por internet y tal, y entonces dijimos, pues oye, las grandes seguro que tienen sus problemas ya resueltos, se lo hacen ellos, entonces vamos a ir a las pymes, a las pequeñas empresas, vamos a hacer una web que sea muy fácil de usar, muy usable, y aquí que lleguen, que se lo hagan todo ellas, que metan la tarjeta de crédito y ya está. Y por aquel entonces, además, presumíamos, decíamos, nunca tendremos un comercial en esta compañía. Y entonces pues era una compañía de marketing online, y precisamente pues Antonio Sáez y Walter Kowilansky son, vamos, de los mayores gurús que hay en España de marketing online y también de interfaz de usuario, de diseño, etcétera. O sea, toda la marca que lanzamos en ese momento, que fue muy, muy potente. Yo recuerdo un inversor que nos decía, oye, vuestra web parece americana. Digo, ¿qué quieres decir con eso? No, que está muy bien. Digo, hombre, pues la verdad es que a mí me sonó casi negativo, ¿no? Pues hace muchas cosas también bien en España. Pero bueno, una web negra, ahora se ven muchas webs negras. Os puedo asegurar que cuando la lanzamos nosotros, incluso los inversores dicen, ¿negro? Pero si eso es sector de lujo y funerarias. Nuestras tarjetas eran negras por las dos caras. Y los polos. Los polos siguen siendo los polos y las camisas, pero el negro era como muy friki. De hecho, por ejemplo, en FON, el equipo de programación los llamamos los hombres de negro, porque iban siempre de negro. Y nuestros desarrolladores hoy en día en Gigas siempre van de negro, ¿no? Entonces, bueno, pues era muy rompedor ese negro con escogimos luego el verde fluorescente de los anteriores, de los monitores antiguos de los tubos catódicos fluorescentes, y luego pues una tipografía muy de consola, ¿no? de MS2. Entonces, bueno, todo muy friki, pero la verdad es que funcionó muy, muy bien. Pero bueno, por el camino, pues de repente lo que nosotros pensamos que eran empresas pequeñas, pues lanzamos en noviembre al mercado, y a las pocas semanas nos llama una gran empresa, pero vamos, una empresa que está cotizada, una gran empresa por soporte, llama al teléfono de soporte, y ¿no? Pues el que estaba ahí en soporte, porque entonces teníamos una oficinita pequeña y tal, pues se asoma por la puerta y dice, oye, que me están llamando a esta compañía que dicen que les mandemos un comercial que les interesa. ¿Comercial? Bueno, pues ya voy yo. Y entonces, bueno, pues empezamos a ver que realmente ahí estaba el negocio, ¿no? Y de hecho, pues ahora las medianas y grandes empresas son como el 86% de nuestra facturación, es el grueso de nuestra facturación, y de nunca tendremos un comercial en esta compañía, y nunca eran como las máximas de la compañía, ¿no? Nunca contestaremos a una RFP. Pues hoy todas las semanas contestamos a RFP, y como el 40% de la plantilla son comerciales. Entre ellos, por cierto, aquí tenemos a Carlos, que entró
muy al principio. O sea, la llamada de este cliente, os estoy hablando de enero del 2012. ¿Y tú cuándo empezaste, Carlos? En mayo del 2012. Porque dijimos, bueno, ya después de unas cuantas visitas dijimos, aquí necesitamos un comercial. Y dijimos, bueno, pues vamos a contratar a un comercial. Y yo dije, hombre, pues vamos a contratar a un comercial, pero a mí me haría mucha ilusión tener también a uno en Asturias. Y me dijeron mis socios, bueno, pues vamos a contratar a 2. Entonces contratamos uno en Madrid y uno en Asturias. Y bueno, pues después de eso siguieron otros 26. Ahora tenemos 28 comerciales repartidos por el mundo, ¿no? Y oficinas creo que tenemos 7 o 8 oficinas comerciales repartidas por 6 países, en fin. Y es una parte pues muy importante de nuestra compañía. Entonces, errores, hemos cometido una barbaridad, pero yo creo que lo interesante es pues reaccionar muy rápido y cambiar. También te llevas cosas muy buenas. El hecho de haber diseñado el producto con las pymes en mente, con gente que tiene muy poco conocimiento IT, etcétera, hizo que le prestáramos muchísima atención a la interfaz de usuario. O sea, hicimos un panel de control muy usable, muy intuitivo. Y luego, curiosamente, eso ha sido una de las grandes ventajas competitivas para nosotros, porque gente muy técnica aún así le encanta. Sí, porque dice, oye, es que no me tengo ni que leer ningún manual ni nada. Entro y ya sé lo que tengo que hacer. Es súper fácil. Y además, no quisimos reinventar la rueda. O sea, hay otros competidores, a los cuales obviamente no voy a nombrar, pues que hablan de instancias, de almacenamiento pervasivo y no pervasivo. ¿Pero para qué vas a inventar la rueda? ¿Qué instancia ni qué tal? Un servidor es un servidor de toda la vida, pues uno es físico y otro virtual, pues nosotros servidores. Y no es almacenamiento pervasivo o no pervasivo, es el disco duro de toda la vida. Entonces, bueno, pues la utilizamos, es muy fácil. No andamos ahí inventándonos una jerga, sino que muy fácil, muy visual, muy atractivo. Y luego, pues a la gente, la verdad es que incluso a los que son muy técnicos, pues les gusta mucho. Bueno, un poco antes de desarrollar más la historia de Gigas, bueno, sois 5, decidís montar la empresa. Sí. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo decidís qué hace cada uno? Y sobre todo, lo que me contabas antes, teníais un poco más que una idea, un PowerPoint, y fuisteis a buscar inversión. Inversión hace 6 años, en el 2011, que era 1 millón de euros, no era poca broma. Ya hay startups ahora que en una primera ronda ni siquiera sueñan con semejante cantidad. ¿Cómo fue ese proceso? Pues además invirtieron 2 de los principales fondos. Pues la verdad es que fue un tema complicado. O sea, no sé si recordáis el 2011, pero el 2011 fue cuando España estaba al borde del rescate. O sea, fueron los momentos, vamos, yo cuando en enero del 2011 o en Navidades del 2010 dije en casa que dejaba mi puesto de director general y me iba a montar esto, decía, tú eres un inconsciente o estás chiflado, o las dos cosas, ¿no? Entonces era una época muy complicada. Nosotros desde el principio queríamos hacer un tema que fuera internacional, teníamos una ambición ahí de crecer, entonces dijimos, pues un fondo internacional. Y nos fuimos a Londres a buscar gente y tal, y nos encontramos con que nadie quería invertir en España. De hecho, algún fondo nos dijo, oye, si lo hacéis aquí en Inglaterra, pongo dinero, si no, no. Entonces, bueno, fue complicado, pero luego nos volvimos a España, un poco con la decepción, la frustración de no haber podido levantar dinero fuera en aquel momento, y tuvimos la suerte de encontrar un inversor aquí, que fue nuestro primer inversor y al que pues le estamos muy agradecidos y le tenemos muchísimo cariño, que fue Caviedes & Partners. Entonces él confió en nosotros y entró, a la vez entró Bonsai Venture Capital, que entró también, pues lo comentaron entre ellos, oye, esto tiene buena pinta, el equipo, no entiendo. Yo cuando me reuní con Caviedes la primera, dice, no sé de qué me estás hablando, no entiendo nada de esto, pero me gusta el equipo y confío. Y bueno, pues al final entraron y entramos los fundadores y también pues gente de nuestro entorno, incluso en uno de esos fondos de capital riesgo, uno de los más grandes de Europa, pues tuvimos una reunión, dijeron no invertimos y tal, y uno de los socios dijo, oye, ¿yo a nivel personal me dejáis invertir? Le dije, claro, encantados. Entonces, bueno, montamos ahí una ronda que también pues contribuimos a nivel de Friends and Family, de los propios fundadores, y sacamos
1 millón de euros que con deuda pues llegamos a 2 millones. Y con eso lanzamos y luego hicimos otra el año siguiente, que entró la Caixa, hicimos otra más en el 2013 y luego salimos a bolsa en noviembre del 2015 en el mercado alternativo. Con lo cual, en total, pues de equity hemos metido a la compañía 8,5 millones de euros y si juntamos toda la deuda que hemos ido también metiendo y financiando sobre todo el CAPEX que compramos, los equipos, etcétera, pues seguramente estemos hablando de 12, 13 millones. Daros, que hablabas que una de las cosas que más te gustan en las empresas es hacer cosas nuevas. Y entiendo que lanzar una empresa a bolsa, aunque sea el mercado alternativo como es el MAP, tiene que ser toda una experiencia. Entonces, por un lado, saber qué os lleva como empresa a decidiros a salir al MAP en lugar de buscar de nuevo inversión privada y cómo fue ese proceso. Sí, creo que brevemente, porque no que sé ya si estamos con el tiempo. Pues bueno, a mí personalmente pues me encantó porque efectivamente es no solo una cosa nueva y todo lo que aprendes en un proceso así, sino que seguramente pues no tenga una oportunidad más en mi vida de sacar una empresa bolsa como principal ejecutivo, ¿no? Entonces, una experiencia muy, muy positiva. Y para nosotros, pues ahí buscábamos, aparte de dinero, que bueno, pues estamos hablando ya de una cantidad, de una inversión mayor, de 4 millones de euros que buscábamos, pues también nos ayudaba mucho a nivel de reputación, de credibilidad, frente a nuestros clientes, que son, como os decía, pues medianas y grandes empresas. El hecho de ser una empresa cotizada, pues es un tema muy que nos aporta mucho valor. Aquí en España, como sabéis, el MAP ha tenido sus mejores y peores momentos, pero por ejemplo en Latinoamérica, donde ya tenemos la mitad de nuestra facturación, pues allí ni saben qué es el MAP ni les interesa. Yo digo, empresa multinacional española cotizada en la Bolsa de Madrid, y entonces pues en la mente del colombiano, del chileno, del peruano de turno dice, pues Telefónica y gigas. Entonces, bueno, pues comercialmente nos funciona muy bien, ¿no? Y luego además pues te da una vía de financiación recurrente. Entonces las rondas de financiación, como muchos de vosotros sabéis, ocupan muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, y cada una es empezar casi de nuevo, y en el mercado pues es un poco distinto. Una vez que captas a inversores institucionales, si vas cumpliendo tus objetivos, pues son gente que tiene recorrido, mucho recorrido de inversión, y que lo que quiere es invertir mucho más capital. Y sobre todo pues para el crecimiento que estamos haciendo ahora, que seguimos con el crecimiento orgánico, pero sí el crecimiento orgánico, pues el crecer con clientes de forma natural, pero sí queremos compaginarlo con también algunas adquisiciones de compañías, crecimiento inorgánico, y ahí te aporta muchísimo el mercado, porque tienes una vía no solo de financiación, sino además también de intercambio de acciones. Tú puedes ir a una compañía y decir, oye, pues en vez de dinero te pago con acciones de gigas. Y si eres una empresa privada, pues eso, ¿y cuánto valen las acciones de gigas? ¿Y cómo las puedo monetizar? Y sin embargo, si estás en bolsa, pues está claro lo que valen. Si el día de mañana quiere vender parte o todas, pues tiene un mecanismo ahí de liquidez. Entonces, para nosotros esa parte todavía no la hemos testado porque estamos ahora precisamente en el proceso, pero creo que nos ayudará. Es quizá una oportunidad para gente que esté aquí. ¿Qué tipo de empresas estáis pensando? Pues estamos dos tipos de empresas. Una, empresas como nosotros, pues empresas que se dediquen a hosting y que por lo tanto pues nos ayuden a crecer más rápidamente, aportando equipo, aportando clientes, etcétera. Y luego otro perfil de empresa un poco distinta que nos complemente, pues empresas que hagan temas similares a los que hacemos nosotros y que puedan complementarnos y expandir nuestro portfolio de productos, pues también nos interesa. Y ahora ya, si vamos por las fases de 4 o 5 años, ya desde 2011 ya te has pasado de tu regla de 5 años en una misma empresa. Llevas 6 en gigas, un poquito más. Sí. ¿Cuál es la perspectiva para gigas? Y sobre todo la que quizá nos interesa más es qué tienes en mente tú para cuando decidas que gigas es ya un... Bueno, en realidad no llevo 6 años, llevo 42 años de perro, porque yo siempre
tengo esa broma, siempre hacemos en el equipo, que nosotros la vida de una startup no se mide en años normales, sino son años perro. Entonces, un año de una startup es 7 años de una empresa normal, ¿no? Entonces, nosotros incluso celebramos en Gigas nuestra mayoría de edad, cuando cumplimos 18 años, y esas cosas nos gusta celebrarlo, ¿no? Y luego, además, que lo ves, en un año nosotros hacemos lo que una empresa grande puede hacer en muchos más años. Entonces, hombre, 43 años y medio que llevo ya, pues empieza a ser Estás joven, una edad importante. Pero la verdad es que hemos hecho cosas tan distintas y además le veo todavía tanto recorrido que sigo encantado en Gigas y todavía me queda tiempo. No me voy a retirar en Gigas, eso obviamente lo tengo claro, pero sí que hay camino por delante. Pero hasta ahora, efectivamente, mis ciclos, vamos, desde el colegio hasta la universidad han sido siempre 4 o 5 años y yo creo que estoy rompiendo ahí la regla y me quedaré un poco más. Y si decidieras emprender una aventura nueva, ¿tienes más o menos idea de si te vuelves a los espectros o en qué sector o qué área te gustaría tocar? La verdad es que no tengo ni idea, ni idea. O sea, bueno, yo creo que temas de más pasarme al lado inversor sí es un tema que me llama, porque al final, pues oye, el sacar una startup adelante, lo sabéis todos muy bien, pues es muy, muy intenso, o sea, son años perro de verdad. Y bueno, pues también digo, oye, pues que trabajen otros también, ¿no? Y yo pues estar también ahí asesorando y hacer otras cosas con mis Excels y mis números, que es lo que me gusta, ¿no? Mis modelos financieros matemáticos y tal. Entonces, bueno, pues no sé si montaré otras o me dedicaré a hacer un poco aquí y un poco allá. La verdad es que no, como no es el momento, todavía tampoco me lo he planteado. También, además, estas cosas a mí siempre me surgen en vacaciones, porque cuando no tienes nada que hacer, pues entonces empiezas a pensar en estas cosas, y como llevo prácticamente desde que empecé Gigas sin vacaciones, pues esa es la suerte, ¿no? Que no pienso, porque si no, cada vez que me voy de vacaciones se me ocurren 3 ideas de negocio nuevas, y además monto mis Excels, mis planes de negocio ahí al lado de la piscina y pues como no he tenido ocasión, pues... Para toda esa gente que está montando sus Excels porque están emprendiendo aventuras nuevas, startups, es la típica pregunta, ¿qué le dices a alguien que está empezando en los primeros momentos? Porque además tú has pasado, como decías, por muchísimos departamentos, así que tienes una visión muy global de lo que es una empresa, has trabajado en empresas grandes y también has montado proyectos desde cero. ¿Qué le dices a alguien, además conociendo Asturias como lo conoces, a alguien que esté aquí y que esté montando algo en tecnología? A ver, no me veo yo... Aparte de los años perros. Asesorando mucho. Hay gente aquí que sabe más que yo. Yo creo que... Bueno, lo que te hubiera gustado, a lo mejor que te dijeran a ti, que esto... Lo contabas que quizá dedicar a tiempo completo podría ser... Bueno, yo creo que eso yo lo tengo clarísimo. Yo hice mis pinitos, por ejemplo, en un tema de alimentación, nada que ver con tecnología, un tema divertidísimo, pero en plan más hobby, y aquello no funcionó, aunque seguimos teniendo producto en el mercado. Por cierto, si pasáis por un aeropuerto en España, compraros un bote de salsa brava de La Buena Vida, que esa es una empresa en la que también montamos, pero si no te dedicas en cuerpo y alma, la verdad es que las cosas no salen. Entonces, yo creo que eso lo tengo claro. Y luego, hoy en día en tecnología, pues es que no puedes montar una empresa pensando en Asturias, ni siquiera en España. O sea, hay que montar una empresa, hay que coger lo mejor de Asturias, que para mí yo creo que hay un talento extraordinario. Bueno, y antes de esta charla tuve ocasión de estar con 4 startups que me dejaron, vamos, absolutamente descolocado, porque se están haciendo unas cosas maravillosas. Entonces, hay muchísimo talento, hay gente muy bien formada, gente con muchas ideas. Yo creo que los asturianos ahí, además, tenemos un perfil muy interesante, porque hay una tradición de ingenieros y de ingeniería casi pesada, ¿no? De ingenieros de minas, navales, tal, y ahora pues mucho informático, obviamente, que se junta con una personalidad como muy creativa y muy emprendedora. Pues los asturianos fuimos, junto con los gallegos, los que hicimos las Indias, ¿no? Los que nos fuimos a hacer las Américas, etcétera. O sea que yo creo que tenemos ahí los ingredientes
para tener equipos muy buenos, pero luego hay que compaginarlo con ser una empresa global y salir fuera a vender y a ofrecer los servicios. Entonces, bueno, pues yo, creo que no tiene mucho secreto. El tema es dedicarse en cuerpo y alma, perseverancia, porque al final te caes 17 veces y a veces que cuesta levantarte, pero hay que levantarse de nuevo y seguir, y tener amplitud de miras. O sea, hay gente que te dice, pero ¿tú qué haces? Estaba antes con un equipo, no, es que nosotros estamos en Bali y tal. Y yo, joder, pues eso es lo que me gusta a mí, desde Asturias, vendiendo packs turísticos y experiencias en Bali. Pues me parece maravilloso, claro que sí. Entonces hay que tener esa ambición de decir, oye, monto algo aquí, me aprovecho de lo bueno de aquí, de la gente que hay, del ecosistema que se está montando en Asturias, que hace 3, 4, 5 años no existía, y que hay un elemento de networking. O sea, lo de Astur Valley tiene todo el sentido, porque es que en Silicon Valley yo estuve una temporada allí, y lo que me sorprendió lo que más es que hay un elemento de networking enorme, que tú llamas al fundador de la startup más exitosa del momento, o le mandas un email y te contesta y te da un café. 20 minutos, y allí si te dicen 20 minutos, no gastes 15 hablándole del fútbol, porque cuando llega a 20 minutos se levanta y se va, pero te los da. Y entonces yo creo que aquí estoy viendo pues que hay un poco esa dinámica, ¿no?, de mucha colaboración, de trabajar juntos, de montar un ecosistema, y ahí vaya por delante lo que yo pueda ayudar, encantado. A mí me tocó, por ejemplo, a nivel de inversores, pues me tocó verme a casi todos los de España. Pues si os puedo presentar a alguien o a algún cliente o algo que pueda ayudar, encantado. Y además porque sé que el día de mañana pues necesitaré yo algo de vosotros. O sea, que al final esto tampoco es que sea así un tema absolutamente, ¿cómo decirlo? Pues no es que vaya a pedir nada, pero que al final las cosas funcionan así. Oye, yo te ayudo a ti, y pasa mañana aquel me ayuda a mí, y entonces pues es un tema de ayudarnos entre todos. Entonces yo creo que hay un caldo de cultivo muy, muy interesante aquí, desde el que se pueden hacer muchas cosas, pero siendo ambiciosos y teniendo amplitud de miras. Bueno, yo creo que con una oferta tan generosa por su parte de ponernos en contacto con inversores y echar una mano, creo que darte las gracias por haber venido, por tu tiempo, sobre todo por patrocinar Startup Grind desde el principio. Entonces, esto es, sabemos que los comienzos de cualquier evento de este estilo son difíciles y siempre se agradece más. Y ahora creo que turno de preguntas. Y perdonar que me enrollé mucho, no sé si... Hola, cuando pasasteis en FON de regalar las foneras a cobrar, no recuerdo si eran 5 o 10 euros. Sí. ¿Se notó mucho el cambio de las activaciones? Porque recuerdo que de aquella tú tenías que tener el punto de acceso porque también pagabas, ¿no? El que no era fonero tenía que pagar por acceder a la red, ¿no? Entonces supongo que el objetivo era ese. Por aquel entonces, si eras fonero, no pagabas por acceder a la red, efectivamente. Se notó, pero tampoco una barbaridad, porque seguía siendo un router mucho más barato que los que había en el mercado. O sea, hoy en día te puedes comprar un pequeño router por 15 euros, 20 euros. Es que por aquel entonces costaban 80 euros. Entonces, sí, esa era la siguiente pregunta. Un router wifi por 5 euros es un chollo. El que salió de 80 euros más tarde, la Fonera 2, ¿esa funcionó el modelo o tampoco fue...? Yo creo que no salió por 80. No, por 80 No, era 30, 29. 29, 39, estaba ahí entre 20 y 40. Entonces, era un producto, seguía siendo muy, muy competitivo, y además que tenía que si streaming de música, en fin, le metamos ahí un montón de cosas, y era un router, vamos, de lo que había en el mercado, muy, muy potente. De hecho, los fabricantes de router nos tenían una manía tremenda, porque dicen, joder, ¿qué hacéis vosotros regalando nuestros productos o vendiéndolos mucho más baratos? Doy fe porque la mía sigue funcionando en el pueblo, vamos. Bueno, pues me alegra saberlo. Sí. Por eso preguntaba que si, porque aquella también tenía el doble punto de acceso, recuerdo que tenías uno privado y tenías el de FON. Sí. Si de aquella, como ya pagabas algo más, le dabas más valor al producto.
Había un poco de todo, o sea, obviamente pues la gente ya le da mucho valor, pero había gente que aún así lo que quería era un tema, tener un router potente a todavía buen precio, y el tema de compartir y tal no le interesaba. Entonces, bueno, pues sí, pero sí que se notaban los ratios. Al final, si ya te gastas ese dinero, pues es... Y luego, bueno, pues reflashear la fonera y quitarle para que no comparta y tal, al final también son temas complicados. Entonces, pues sí se notaba eso. Todos tímidos. Bueno, siguiendo un poquito el tema de la fonera, yo me estaba acordando ahora 2008 en una terraza de Ourense, allí a la intemperie en la noche conectándome, pagando por internet, que era lo único que podía tener. Gracias por vuestro trabajo, por esa parte. Y una preguntita que te quería hacer, ¿emprendedor se hace o se nace? A ver, yo creo que hay un elemento, no sé si llamarlo genético o vocacional, que viene muy de niño, ¿no? Yo creo que se puede hacer, pero hay ciertos rasgos de la personalidad que o los tienes o no los tienes. Entonces, pues como seas muy averso al riesgo, difícilmente te lanzarás a montar algo tú, ¿no? Si eres una persona, pues eso, muy conservadora, que no quieres asumir riesgos y tal, pues seguramente no seas emprendedor en tu vida. Yo tengo a algún amigo que es buenísimo, que me dice, tendríamos que montar, y tiene unas ideas buenísimas. Le digo, uy, claro, móntalo. No, es que, hombre... Entonces hay ciertos temas pues que sí te hacen falta, y eso pues o lo llevas en la personalidad o no, ¿no? Pues habrá gente que evolucionará y dice, joder, pues si a fulanito lo hizo y le fue bien, o si tienes ciertos colchones. O sea, a veces esto de emprender suena muy romántico, pero es que a veces es muy complicado. O sea, nosotros los primeros 6 meses hasta que conseguimos financiación, pues no solo nos estuvimos pagando nuestra vida, sino además pagando al primer equipo. Entonces, sí necesitas normalmente un colchón, porque o tienes un colchón financiero o desde el día 1 de qué vas a vivir, ¿no? O tienes una pareja que te soporta, o en fin, o una familia. Es que es así. Y cuando digo te soporta económicamente, y te soporta, porque claro... Se han reído muchos, ¿eh? Es que es el gran enemigo del emprendedor, está en casa, ¿no? Porque claro, siempre en buena hora se te ocurrió esto de gigas. Pues claro, son temas que lo sufren mucho los que tenemos más cerca, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que hay ciertos temas que o naces con ellos o es muy complicado. Yo te quería preguntar por la mayor diferencia que hayas encontrado entre montar una empresa B2B y una B2C. Pues, a ver, hay muchísimas diferencias. Yo creo que la mayor diferencia es que en la B2C no tratas con el cliente final. En la B2C el cliente final es una métrica, y en la B2B tratas directamente. Y cuando digo tratas directamente, pues un sábado de madrugada me suena el teléfono porque tengo un problema en el servidor de no sé qué cliente, ¿no? Entonces, obviamente, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y necesitas, en la B2C, son unos skills más de marketing, de temas de branding, de marketing de promoción, etcétera, etcétera, y en la B2B son temas más comerciales. O sea, uno es pescar con red y el otro es pescar con caña. Entonces, necesitas personalidades distintas. Nosotros, como os decía, perdimos a 2 fundadores por el camino. ¿Por qué? Porque su expertise estaba ahí, y en un modelo puramente comercial de pesca con caña que tenemos ahora, no tenían mucha cabida, ni era un tema que les motivara, ¿no? El B2C es más cómodo en cierta manera. O sea, yo pues, he hecho un poco de menos cuando estaba en O2 y teníamos cientos de miles de clientes, y te afectaba mucho que el 3% de los clientes se marcha muy insatisfecho. Bueno, pues el 3% tampoco está tan mal, ¿no? Aquí es que ese 3% es que has hablado con... Primero, si se te marcha el 3% tienes un drama, y segundo, es que has hablado con todos ellos.
porque ya se han encargado ellos de llamarte y de tal. Entonces, las redes sociales sí que han cambiado un poco esa dinámica. Antes el B2C, el sí, no tenía ninguna voz, ahora sí hacen ruido, porque tú pones un tweet y te quejas de una gran empresa, de Iberia o no sé qué, y llega bastante alto, pero hace unos años es que no tenías absolutamente ninguna voz. Entonces, eso sí está cambiando un poco. Pero bueno, aún así no es lo mismo que un B2B. Y luego, en un B2B hay que tener cuidado también con la concentración de clientes. Es genial cuando te llega un cliente y firmas un súper proyecto, pero claro, de repente es que un cliente es el 40% de tu facturación. Pues estás jodido. O sea, es un tema complicado. Incluso en una venta, pues eso es un tema de riesgo que te rebaja la valoración en la compañía, etcétera, etcétera. Entonces, todo tiene sus pros y sus cons. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mi pregunta va referente, digamos que a día de hoy abunda bastante el perfil de persona que ve una oportunidad en el comercio electrónico, pero igual no tiene un perfil muy IT o incluso nadie en el equipo lo tiene, y en ese caso se agradecen mucho los servicios de hosting como Gigas, ¿no? Que tienen un lenguaje pues bastante, digamos, sencillo que no deja, digamos, fuera a la gente que no entiende esas palabras que decías antes. Entonces la pregunta sería, a día de hoy, además de tener, digamos, la gente de este perfil, vuestra alternativa de un servicio, digamos, de hosting en la nube, que es escalable, que no hay que preocuparse de picos y demás, está la alternativa también, digamos, no sé si decir que ya es una tendencia o una moda aún, digamos, de tiendas como un servicio, o sea, service. No sé si decirte a algún competidor para que me entiendas, por ejemplo, Shopify sería el ejemplo. Sin duda. Entonces, cuando, por ejemplo, la gente que está en este perfil ve una oportunidad en el e-commerce, pero no tengo ni idea de nada, a nivel técnico, está primero esa decisión de me decanto por una tienda, digamos, as a service o por una tienda al uso, un CMS clásico como yo, que puede ser Magento, un PrestaShop, etcétera. Entonces mi pregunta es, vosotros como empresa de hosting, en esa batalla previa de decidirse entre, digamos, en la nube, como un servicio o clásico, ¿decís algo en esa batalla o es una vez que ya, digamos, el cliente ha decidido voy a irme al lado del hosting cuando entráis vosotros? Es un poco, no sé si ha quedado claro, me lía un poco. Clarísimo, y además, bueno, desde un punto de vista más estratégico, para nosotros es una tendencia que nos impacta directamente, ¿no? Nosotros, como os decía, empezamos muy orientados a las pymes y, sinceramente, y esto va contra lo que hacemos en Gigas, yo veo el mercado, más que de las pymes, de las PES, o sea, de las empresas más pequeñas, yéndose al software como servicio más que a la infraestructura como servicio. Porque al final, si tú eres un e-commerce, lo que quieres es una tienda que te dé servicio, más que una infraestructura para luego tú montar un no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? Nadie quiere un servidor per se, quieres un servidor para montar una aplicación. Entonces, ese mercado que nosotros vimos hay una oportunidad, desgraciadamente se está yendo. Ahí, ¿cuál es la oportunidad para Gigas? Pues, ¿qué hemos hecho nosotros? Oye, pues vamos a aliarnos con, tú mencionaste a Shopify, pues los Shopify de este mundo, para que sean nuestros clientes. Y entonces, yo firmo con una empresa que tiene un ERP que se lo vende a concesionarios de automóviles o a granjas avícolas, y estos son dos ejemplos de clientes nuestros, y entonces dicen, nosotros hacemos software, no nos dedicamos a la infraestructura, mi cliente me lo pide como servicio, ¿quién me da esa capa de infraestructura? Un experto, un especialista, Gigas. Ellos lo contratan con nosotros y cada cliente que venden, a mí me compran. Entonces, al final, para mí es un canal, es un tema que era una amenaza, pues yo le doy la vuelta y digo, oye, pues me alío con ellos, tenemos un partner, este tipo de compañías, en nuestra jerga se llaman ISVs, Independent Software Vendors, me alío con ellos y es genial, porque cada RP nuevo que vendan, ¡pum!, maquinita nueva en Gigas. Me encanta. Entonces, dicho esto, yéndote un poco a tu pregunta, o sea, uno es cómo nos afecta a nosotros en el negocio y nos está afectando y hacemos eso. A las empresas medianas y grandes ya es distinto, porque ahí se van pues a un SAP, a un Oracle, tienen equipos muy técnicos, muy de IT, y entonces lo que les gusta es
Tú me vendes la infraestructura, que es lo que sabes hacer y eres el especialista, y ya el software me lo busco yo y me tal. Y luego, para la parte de las compañías que tú decías, y esto es tirar piedras contra mi propio tejado, si no tienes un equipo técnico, te recomiendo que te vayas como servicio, y si tienes un equipo técnico, es mejor que te vayas a la infraestructura. Porque si tienes la infraestructura le puedes sacar mucho más rendimiento, te va a salir más barato, lo puedes optimizar, puedes hacer muchas más cosas, pero necesitas saber de sistemas. Y muchísimas de las startups de hoy en día o de e-commerce solo tienen desarrolladores. Y el desarrollador es un perfil distinto al de sistemas. Y piensa que esto es levantar, qué fácil es en gigas levantar una máquina. Y es verdad, facilísimo. Pero luego, de repente, a los no sé cuántos meses, se cuelga la máquina. ¿Y por qué se cuelga? Que hay que rotar los logs, que hay que hacer no sé qué, que hay que mantenimientos que si no eres de sistemas, pues no estás acostumbrado. Entonces, empresas muy tecnológicas, la infraestructura le sacas más chicha. Menos tecnológicas o más desarrollo, mejor como servicio. Bueno, Muchas gracias por la sinceridad, se agradece bastante. Yo creo que como Diego va a estar por aquí y después en la parte del networking, vamos a dejarlo para que Aurora no me corte la cabeza y cualquier pregunta que tengáis os podréis hacérsela después. Entonces,